Hola chicos, muy buenos días. Les habla el profesor Manuel. Bienvenidos a esta clase de física que tiene como finalidad terminar de explicar algunos conceptos que nos explicaron y hacer un repaso de lo que se va a evaluar en el examen acumulativo. Entonces, para el grado sexto, lo primero que dijimos fue la física pertenece a las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque la física estudia los componentes de la materia, la energía, la fuerza que hay entre estas partículas. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que estudiamos este periodo y para que así nos quede bastante claro. Bueno, entonces iniciamos con un poco de historia de la física y luego de eso hablamos también del objetivo de la física, qué es lo que pretende estudiar. Eh, lo acabo de decir, temas de la física. Y para eso dejamos una complementaria número 1 en la cual consultamos acerca del funcionamiento de las magnitudes que medían esos instrumentos para medir precisamente espacios muy pequeños, para el tiempo, para las longitudes, para la masa, para la temperatura, para la electricidad y para la luz. Entonces ahí aparecieron las magnitudes. Y dijimos que las magnitudes era toda aquella propiedad que se podía medir. Las magnitudes pueden ser fundamentales cuando se miden con los instrumentos que acabé de decir, pero también pueden ser eh, derivadas cuando utilizando dos o más de estas y por medio de una fórmula matemática encontramos otra magnitud, como por ejemplo la velocidad y la rapidez, que la hallamos como con la longitud, la distancia recorrida y el tiempo. Estas magnitudes son las derivadas, el volumen, que se mide en litros, la densidad, la velocidad, la aceleración, la fuerza, la presión y el trabajo. Aquí hay unas fórmulas para hallar estas magnitudes y sus unidades de medidas. Aquí quiere decir que estas dos se multiplican y que estas dos se dividen. Luego hablamos del movimiento y entonces dijimos que los cuerpos podían estar en movimiento pero necesitaban siempre una fuerza que haga que eso suceda. En el estudio de ese movimiento hablamos del desplazamiento, del camino recorrido y de la trayectoria. Entonces dijimos que el desplazamiento era esa medida que hay desde el punto A al punto B, pero no siempre tenemos la forma de llegar al punto A y al punto B en línea recta. Hagamos de cuenta que hay una montaña y que la carretera dio la vuelta a la montaña. Quiere decir que la distancia recorrida equivale a los kilómetros o metros que eh, me costó llegar del punto A al B. Y esa misma es la trayectoria, que no es la misma que el desplazamiento. Claramente fue un camino mucho más largo. Bueno, y también estudiamos la rapidez. Vimos que la rapidez y la velocidad eran dos cosas diferentes. Esta es una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una división entre la distancia y el tiempo para encontrarla. La rapidez se expresa en números y la velocidad también tiene la misma fórmula, pero tienen una diferencia y es que la rapidez es una magnitud escalar, es un valor numérico. En cambio, la velocidad es una magnitud vectorial que tiene en cuenta la dirección y el sentido. Por eso la fórmula tiene, la V tiene una flecha encima que indica que tenemos que aclarar el sentido y la dirección. Entonces aquí tenemos unos ejercicios los cuales serán con la distancia y el tiempo. Recuerden que es distancia sobre tiempo, o sea que primero tengo que colocar la distancia, en este caso 40, dividido 5, lo que quiere decir que 8 metros por segundo
es nuestra rapidez. O sea que 8 también es nuestra velocidad, ¿cierto? Pero en línea recta o describiendo alguna otra dirección. Y para finalizar necesitamos que los chicos que no han presentado la actividad complementaria, porque estaba para esta semana, donde tienen que hallar la rapidez entre estas distancias y estos tiempos, pues la hagan llegar, y también donde realizamos un ejemplo donde se integraban todos los componentes que vimos en clase. Y para finalizar hablamos de la aceleración, y la aceleración tiene mucho que ver con la velocidad, pero es una magnitud física en la que describimos la variedad o el cambio de velocidad en el recorrido. Entonces, por ejemplo, aquí hay un cuerpo en reposo y un cohete lo lancé, entonces él ahí empezó a tener una aceleración. Pero, por ejemplo, este carrito que iba circulando y hay un perro en el camino, frenó, disminuyó su velocidad, ahí hablamos de desaceleración. Y acá tenemos una rueda de la fortuna de una ciudad de hierro. Y a esto le llamamos aceleración centrípeta porque hay un cambio de direcciones por parte de los pesos que hay en los cubículos donde van las personas. Así que se crea una fuerza en el centro, que es lo que da origen a que ésta mantenga en constante giro. ¿Cómo se halla la aceleración? Dividiendo la variación de la velocidad y el tiempo. ¿Y por qué hablamos de variación de la velocidad? La velocidad, por ejemplo, aquí tenemos una motocicleta. Si hablamos de velocidad, decimos que él iba a tantos kilómetros por hora. Pero si hablamos de aceleración, decimos que en varios intervalos la aceleración disminuyó, aumentó. La aceleración es positiva cuando aumenta la velocidad y la aceleración es negativa cuando disminuye. Entonces, chicos, eso es todo por hoy. Por favor, seguir las recomendaciones, estar en casa. Nos vemos pronto y por favor estudiar mucho para los exámenes acumulativos. Muchas gracias.